Buenas noches, hoy quiero compartir con ustedes una planilla Excel que pueden utilizar para realizar evaluaciones de registros eléctricos. En caso que no tengan TouchLog o PowerLog u otra aplicación para realizar esta evaluación, pueden usar una planilla Excel. Primero les voy a mostrar toda la planilla, lo que contiene, y luego vamos a hacer una pequeña evaluación desde cero. Aquí tenemos los datos de ingreso. Aquí tienen dos gráficas para ver la distribución de los datos y graficar los datos y ver cómo son, cómo se distribuyen. A la derecha están las celdas con los cálculos para densidad, neutrón, etcétera. Luego tenemos una planilla de cálculo donde pueden modificar las gráficas en base a la profundidad mínima y máxima. Automáticamente no tienen que entrar gráfica por gráfica para modificar las profundidades, y así pueden hacer un zoom en las profundidades que quieren ver más detalles, ¿no? Después tenemos los cutoffs para B-Shell en base al gamma ray, en base al neutrón, para calcular el B-Shell en base a las diferentes correlaciones o métodos, ¿sí? Y pueden realizar diferentes evaluaciones o análisis. Las gráficas son las que comúnmente se usan. El neutrón densidad en una misma gráfica con sus escalas correspondientes. El gamma ray y el B-Shell en una sola gráfica. Luego tienen las porosidades calculadas a partir del neutrón y densidad, la gradiente de temperatura, el registro de densidad. Luego aquí tienen una curva que es la diferencia entre la resistividad profunda y la somera, para ver fácilmente dónde se separan, que es un indicativo de permeabilidad en la formación. Luego tenemos graficado variables calculadas como el factor de formación, la resistividad del agua, la resistividad aparente y la saturación de agua por tres métodos que generalmente se usan: Hubble, Indonesian y Simandux. Algunos botones adicionales para mover las gráficas y copiar para poner directamente un Excel y crear un informe. Algunas cosas para hacer la vida más fácil. Aquí tenemos los resultados del B-Shell calculado por todos los métodos. Luego, si tenemos un intervalo productor o un intervalo que queremos analizar y sacar el net pay, en esta planilla, en esta hoja la pueden realizar. Pueden seleccionar el tope y la base del intervalo que quieren analizar, lo importan y se grafica únicamente ese intervalo de todo el intervalo que tienen aquí. Solo pueden ingresar un intervalo específico, y también pueden seleccionar qué curva B-Shell quieren usar, lineal, Larinovo, etcétera, y también qué saturación de agua quieren usar, y en base a eso se importa y pueden calcular el net pay, ¿no? Net sand y net pay. Aquí tienen los cálculos si quieren revisar los números. Luego también tenemos las gráficas crossplot para el intervalo. Los datos de intervalo se van a dividir en net pay y non productive, que es las zonas no productoras, y también pueden graficar todos los datos o solo unos cuantos y pueden ver dónde caen, ¿no? Si hay presencia de gas, se van a desviar, etcétera. Tienen para la densidad versus neutrón, y el sónico versus neutrón, lo mismo, son interactivos, pueden graficar los datos como pueden ver. Luego tenemos los datos de Piquet y Hinge, las gráficas para ver la saturación de agua, cómo se va modificando
en la formación cuando tienen 100% y va disminuyendo, etcétera. Gráficamente es fácil identificar y también corroborar el valor de la resistividad del agua. Aquí está Piquet, Hinge. Igualmente aquí pueden graficar por colores, pueden especificar los intervalos, se importan los datos y tienen los intervalos en diferentes colores para distinguirlos, y tienen la curva de gamma ray igual en el mismo color, así pueden identificar tanto en Piquet o en Hinge, también en el gamma ray a qué parte corresponde esos datos. Como pueden ver aquí los amarillos no están graficados aquí, deben estar en el fondo, el azul está aquí, etcétera, ¿no? También tienen la resistividad con sus correspondientes colores. Luego tienen otras gráficas aquí de resistividad versus gamma ray versus densidad, para distinguir algunas tendencias o zonas de la formación que tienen las mismas características, etcétera. Igualmente con los crossplot que tenían aquí, que se podía distinguir el net pay con el non productive, lo mismo tienen pero para los intervalos que han seleccionado en esta zona. Y bueno, a partir de estas gráficas pueden hacer unas estimaciones de las variables n, m, a y la resistividad de agua, corroborarla como habíamos dicho antes. Luego, si tienen datos de porosidad, pueden obtener una correlación de en base a la porosidad y la permeabilidad. Si tienen permeabilidad de corona, pueden determinar unidades de flujo, ¿no? Y una vez que obtienen la correlación pueden realizar un ajuste, pueden primero calcular la permeabilidad en base a la porosidad del registro y luego la comparan con los datos de corona, ¿no? Aquí ven que hay una buena correlación. Lo pueden realizar para la porosidad, permeabilidad y horizontal y vertical, ¿no? Aquí la correlación entre la horizontal, la modelada y la de núcleo. También tienen una zona de estadística para todas las variables, gamma ray, etcétera, para que vean cómo se comporta. Igual pueden seleccionar el intervalo que quieren obtener la estadística, y aquí están todos los resultados para el gamma ray, resistividad, etcétera, el mínimo, el máximo, el promedio, la desviación estándar, el número de muestras, la curtoise, etcétera. Aquí están los datos calculados para generar las distribuciones, por si lo quieren ver. También tenemos, cuando tienen permeabilidad, podemos generar la curva Dijkstra-Parsons para unidades de flujo, calcular el coeficiente de Lorentz de Dijkstra-Parsons, lo mismo. Aquí para referencia algunas de las ecuaciones que se usan en la planilla, para que lo tomen en cuenta o quieran revisar. Una gráfica de reglas de dedo de las diferentes curvas, ¿no? Ahora vamos a borrar todo para que vean rápidamente cómo se usa la planilla. Voy a borrar los datos. Aquí tengo, como ven, se han borrado todas esta no, porque se importa de los datos seleccionados, pero lo vamos a volver a realizar. Entonces voy a copiar los datos nuevamente a nuestra planilla y inicialmente, una vez que copiamos los datos de los registros, podemos navegar seleccionando la celda del nombre de la curva, y vean que se actualiza la distribución y la curva, y aquí vemos cómo varían los valores, ¿no? Densidad 2 es todo normal. Ahí podemos detectar algunos valores que no son representativos y eliminarlos. El sónico igual, vean, puedo graficar la distribución,
Esto cuando le dan clic en la celda se calcula automáticamente, o pueden darle igual aquí, va a realizar exactamente lo mismo. Ahora no va a cambiar, pero está calculando el- la distribución, ¿no?, de la variable. Ahora, cuando ponen aquí los datos, quizás no quieren usar todo el intervalo, entonces aquí pueden poner el mínimo y el máximo de las profundidades para copiar a las demás hojas de la planilla, y estas profundidades se copian, ¿no?, como ven aquí. Como ya hemos ingresado los datos, aquí pueden ver que ya se han copiado los datos crudos. Ahora voy a calcular el B-Shale. Y aquí le digo cuál graficarme en esta, en esta planilla, ¿no?, en esta gráfica. Entonces está a 0, en este caso me va a calcular el B-Shale del neutrón y densidad. Y está calculado, pero no me ha calculado todavía porque no he calculado la porosidad en base a la densidad y el neutrón, pero los otros ya me ha calculado. Le voy a decir que me calcule la porosidad en base al neutrón y a la densidad. Aquí tengo las variables para calcular, se puede modificar. Ya me ha calculado, ahora voy a volver a calcular el B-Shale y como ven ya me ha calculado. Puedo cambiar esto, por ejemplo, para Larinov, Tertiary Rocks. Calculo y me va a graficar el B-Shale para esa correlación, ¿no? Aquí tengo el sónico, cuando tengo un neutrón mayor que la densidad, aquí me grafica para ver si tengo un efecto de hidrocarburo, y podemos ver aquí un claro efecto de hidrocarburo, ¿no?, que luego se va reduciendo. A la derecha tengo la resistividad, aquí claramente en estas son resistividades altas, seguramente es productora, y bueno, y coincide con las diferencias de neutrón y densidad. Ahora calculo mi saturación de agua. Para eso tengo que ingresar los valores de temperatura, el gradiente y los valores de la resistividad de agua, ¿no? Y ahí me calculan las diferencias de resistividades. Aquí veo claramente que hay diferencia entre la profunda y la somera. Me calcula el factor de formación. Esta es mi zona productiva, estos son los valores que me interesan. Aquí la resistividad de agua y las diferentes saturaciones de agua, ¿no?, con las tres correlaciones, ¿no? Pueden modificar y volver a calcular, y van viendo cómo varían las curvas. Bueno, esto ya vimos. Aquí están todas las correlaciones del B-Shale. Ahora aquí voy a cambiar esto para que vean cómo se importa. Esto es hasta 10.570. Aquí voy a poner 10.000. Lo tomo para acordarme cuánto es esto. 11.490. 10.570. Entonces lo que voy a hacer es importar todo para que vean cómo se modifica. Me trae todos los valores, y ven que tengo aquí la arena que no es productora, que no me interesa, me la he importado, y puedo realizar los cálculos del netpay de todo el intervalo, ¿no? Pero bueno, ahora yo solo quiero realizar el cálculo para el intervalo de interés. Voy a volver a importar y ya está. Ahora puedo cambiar los cutoffs de B-Shale. Por ejemplo, solo por encima de 0.5 que me calcule, y pueden calcular, ven cómo va variando. Voy a bajar esto para que tenga menos. Aquí pueden ver todas las zonas que tienen valor por encima del cutoff están en negro, las que son net sun están en color anaranjado. Lo mismo para la porosidad del cutoff, pero en este caso el cutoff es bastante bajo, y las porosidades son muy buenas, casi todas por encima del 15%, ¿no?
Pero si le pongo por ejemplo 20% y calculo el net pay, fíjense que aquí tengo unas cuantas zonas que no son no productivas en base al cutoff de la porosidad, ¿no? Y vean, aquí ya tengo el net sand, cuánto es productivo y cuánto no. Luego en base a la saturación de agua ya puedo calcular mi net pay. Como ven, la saturación de agua por debajo de esta profundidad es muy alta, entonces todo eso no es productivo y no es parte del net pay. Y bueno, aquí se pueden ver todos los resultados: el net to gross, el promedio de porosidad, de saturación de agua, ¿no? Luego el crossplot, vean, se ha actualizado. Puedo graficar todos los datos, o solo el net pay para ver dónde queda y ver si hay algún efecto de hidrocarburo, etcétera. Lo mismo para esto, que es interactivo, pueden desactivar las columnas que quieran, ven, y pueden ver solo las que les interesa. La primera no grafica nada porque no tiene un valor de resistividad, ¿no? Que es lo que se grafica en estas gráficas, pero las otras variables ya tienen valores de resistividad y ven cómo se va graficando, ¿no? Y cuando pueden actualizar las variables aquí, volver a calcular la gráfica de hinge, porque estas variables se pueden mover. Por ejemplo, hinge, vamos a poner que esto es, que n es 2, y vuelvo a recalcular las variables. Vamos a modificar la saturación de agua 0.1 por ejemplo, y vean que se modifica, y obviamente no puede tener estos valores. Vamos a regresar al valor que tenía y ya está. Bueno, luego para la porosidad y permeabilidad lo mismo, puedo importar intervalos y sacar la correlación. Esta curva está relacionada a estos valores y ver que cuántas unidades de flujo tengo. Luego las estadísticas, puedo importar todos los datos, fíjense, y me va a calcular para cada uno de los datos. Tarda un poco porque importa el intervalo y calcula las variables para cada uno de las curvas. Va a tardar un poco, lo voy a cortar para no hacer largo el video, pero ahí vean, ya estaba calculando. Lo mismo para este, es similar. Seleccionan la base y el tope, importan los datos y van a tener calculado, ¿no? Eso sería todo, gracias. Voy a dejar un link en la descripción para que puedan descargar la planilla de Mega. Gracias.